Hola amigos, en este vídeo voy a intentar daros alguna solución a ese error que sucede al actualizar vuestros foros a PHP 3.2, que nos salta el típico mensaje de que se ha superado el tiempo máximo de ejecución. Este es un error bastante común, sobre todo en foros grandes, y dependiendo del hosting que tengáis, algunas de las opciones que os voy a mencionar no serán posibles porque vuestro hosting lo bloqueará. Entonces yo explicaré de la forma más sencilla a la forma, digamos, que os va a llevar más tiempo o más compleja. Lo voy a hacer tanto para hosting compartido como para VPS o servidor dedicado. En estos dos últimos es más sencillo porque hay más libertad. Y lo voy a hacer con este foro. Como veis, tiene 449.000 mensajes y 892 megas de base de datos. Es un foro bastante grande y que seguro no os va a dar problema. No os voy a explicar paso a paso la actualización porque para eso ya tenéis otros vídeos en el canal que os pondré en la descripción, en donde explico el proceso de actualización paso a paso. En este vídeo solo quiero centrarme en ese problema y en daros alguna solución para él. Como veis, lo vamos a hacer con un foro 3.1.10, aunque os sirve igual para foros 3.0, ya que el problema es el mismo. Nos vamos directamente a la pantalla de instalación y lo vemos. Una vez en la pantalla de instalación haremos el proceso de forma normal. Como veis, solo vamos a actualizar la base de datos. Los archivos ya los he subido manualmente, tal y como explico en el vídeo que os he mencionado. Como veis, nos acaba de dar el error. Seguramente el vuestro no os lo dé tan pronto. Yo he forzado un poco los límites para que me diera el error. Y entonces en este punto tenemos que aplicar nuestras soluciones. La primera sería modificar el archivo php.ini, que es el archivo de configuración de PHP. Hay hostings que permiten editar este archivo y hay hostings que no, depende del vuestro. En mi caso lo puedo modificar, lo tengo aquí en esta carpeta CGI bin, que si lo abrimos, este archivo tiene muchas líneas. Seguramente el vuestro, si lo tenéis, no tenga tantas líneas. En mi caso voy a buscar las que me interesan, que son solo 3 opciones que están aquí. Viene siendo esta: tiempo máximo de ejecución, tiempo máximo de entrada y memoria límite. Estos son los 3. Si no los tenéis, podéis añadirlos a vuestro archivo. Yo os recomiendo que aquí le pongáis un valor de 60, esto es en segundos. Puede ser 60 o 120, en mi caso le voy a poner 120 y a este le podéis poner el mismo valor. Y en la memoria, supongo que aquí ya tendréis bastante puesta, pero si no, con 128 os va a llegar. Los valores os tienen que quedar así. Recordad que la memoria límite lleva la M de megas, no os olvidéis de ponérsela. Yo lo voy a guardar y en mi caso con esto ya estaría. En los hostings que nos permitan modificar el php.ini, es probable que os permitan realizar estos mismos cambios, pero a través del archivo de configuración de Apache. Este archivo lo conocéis como htaccess, que lo tenéis aquí. Este lo tengo en la carpeta principal, pero donde está vuestro foro tendréis el normal de PHPBB, que tiene más o menos este contenido. Entonces aquí podéis incluir las líneas que os voy a poner ahora mismo. Como veis, son los mismos parámetros que hemos modificado en el php.ini, con los mismos valores. Simplemente se utiliza esta función o esta constante para establecerlos. Si lo ponéis, guardáis el archivo, lo subís y vuestro servidor al entrar en vuestra página os lanza un error 500, suele ser el habitual, o algún tipo de error, será que vuestro hosting tiene esta función bloqueada y no os permite utilizar esto. Entonces tendréis que quitarlo otra vez. En el caso de que ninguna de estas dos opciones os sirva, la única opción que os quedará será hacer la actualización en vuestro ordenador, en localhost como se conoce.
Para este caso necesitaríais instalar un servidor en vuestro ordenador, descargaros el foro, montarlo en ese servidor, actualizar y después volver a subirlo. Hay un vídeo en el canal que os pongo el enlace en la descripción también, donde explico cómo instalar el servidor localhost y cómo instalar en él el foro PHPBB. Básicamente sería, una vez instalado, realizar el proceso de actualización, bien sea cambiando los valores del php.ini, cosa que explico también en ese vídeo, o si no, podréis hacerlo de la forma que voy a explicar a continuación para los servidores dedicados. Una vez hecha la actualización en vuestro ordenador, simplemente tendríais que subir esa base de datos actualizada a vuestro hosting y subir los archivos. Básicamente es el proceso inverso a lo que habéis hecho para montarlo en localhost. Es un proceso que lleva tiempo, pero si vuestro hosting limita estas dos opciones que os he explicado, no os quedará más remedio. En mi caso, como tengo el php.ini, voy a borrar esto de aquí. Y para actualizarlo, simplemente entráis en el actualizador donde estabais y podéis simplemente actualizar la página, o si lo habéis cerrado podéis volver a entrar y va a continuar donde estaba. Seguramente a muchos donde se os pare será en este paso que estáis viendo aquí. Aquí tarda un rato bastante grande según el tamaño de vuestro foro y es donde se suele quedar pillado. Entonces lo voy a acelerar un poco para que no estéis aquí esperando, y cuando acabe seguimos con el proceso. Como veis, ya ha finalizado de forma correcta, no nos ha dado más problemas. Entonces voy a pasar a explicaros lo mismo, pero para un servidor dedicado. También es verdad que en un servidor dedicado o VPS tendréis la opción de modificar el archivo php.ini, ya que tendréis acceso al mismo. Pero os quiero explicar cómo hacer el proceso de actualización por consola sin necesidad de modificar esos parámetros. Entonces voy a volver a poner la base de datos de 3.1.10 tal y como estaba y vamos a realizar otra vez el proceso. Bien, ya he subido la base de datos 3.1.10 y en el hosting ya tengo los archivos de la versión 3.2 subidos. Como os digo, esto está en el vídeo de actualización, no me voy a poner a explicaros todo el proceso aquí. Entonces, solo nos queda ejecutar el actualizador. En lugar de lanzarlo a través del navegador web, lo vamos a hacer a través de la línea de comandos. La línea de comandos, por si no lo sabéis, es la opción llamada SSH. Si tenéis servidor dedicado o VPS, tendréis esa opción. Aunque no estéis muy familiarizados con los comandos, no tenéis que conocer muchos, yo os lo voy a explicar básicamente y veréis que es sencillo. Mucha gente hace este proceso con el archivo que está dentro del directorio bin, que se llama phpbbcli, pero este proceso puede dar errores. Seguramente os funcione si realizáis la actualización desde phpbb 3.1 a 3.2, pero si lo hacéis desde 3.0, este archivo os va a dar errores. Entonces yo recomiendo utilizar el que está en la carpeta de instalación, que se llama exactamente igual. Para realizar el proceso con este archivo tendremos que subir un nuevo archivo a esta carpeta de instalación. Yo lo tengo ya aquí preparado, ahora os muestro el contenido y os dejaré el enlace también en la descripción. Como veis, este archivo solo tiene estas líneas, solo le dice a ese actualizador que solo debe actualizar la base de datos sin tener en cuenta los archivos. Bien, para ejecutar esto con la línea de comandos, seguramente en vuestro panel tengáis la opción directamente de ver la consola. Si no lo tenéis, tendréis que usar un programa para hacerlo. Yo utilizo este que es muy conocido, que se llama PuTTY. Aquí simplemente tendréis que poner la IP o el host de vuestro, normalmente es vuestro dominio simplemente. Aquí os pide identificación
en mi caso es este usuario. Aquí la contraseña, como veis, estoy escribiendo y no se muestra, eso es normal, pero estáis escribiendo aunque no aparezca. Vale, una vez dentro, en vuestro caso seguramente no necesitéis tener permisos especiales. En mi caso, por el servidor que estoy usando, necesito ser administrador principal para poder ejecutar este comando para que no me dé errores. Ya os digo, en vuestro caso seguramente tendréis acceso como administrador principal directamente y no os hará falta realizar este paso. Simplemente voy a realizar este comando, vuelvo a poner la contraseña y así ya tengo permisos completos. Como veis, yo aquí ya estoy en esta carpeta, que es la carpeta principal de este usuario, que corresponde con la carpeta donde está, digamos, el dominio que estoy usando para la prueba. Para moveros por los directorios del servidor tenéis que usar el comando cd y poner la carpeta que sea. En mi caso ya estoy dentro de esa carpeta. Simplemente, si entramos por FTP, es como si yo estuviera aquí. Entonces, yo quiero ir a la carpeta que se llama foro. Simplemente tengo que poner cd foro y ya estoy dentro de esa carpeta. Si tenéis que ir a la carpeta completa, por ejemplo, si os aparece en la carpeta principal, pues poner la ruta completa, cd var www, me he pasado, html, y puedo seguir foro, y en este caso tenemos que ir a la carpeta de instalación, con lo cual puedo entrar en la carpeta de instalación directa. Como veis, ya estamos aquí dentro. Podéis usar el comando ls para ver los archivos que hay en la carpeta en la que estáis. Como veis, aquí nos marca todos estos, app.php, etcétera, etcétera, etcétera. Que si nos vamos por FTP a la carpeta foro instalación, veréis que son los mismos. Entonces, una vez en esta carpeta, simplemente tendremos que ejecutar el instalador. Para hacerlo, tenemos que escribir lo siguiente. Primero, llamamos a el proceso PHP. Ahora le decimos qué archivo queremos cargar. En nuestro caso es el archivo php.bbdli.php, que es este que nos aparece aquí. A continuación, tenemos que poner la acción que queremos realizar. En este caso es actualizar. Y a continuación le tenemos que poner el archivo de configuración que hemos subido, que es el config.iml que hemos subido antes y que está aquí. Pues con este comando, así tal cual está escrito, le damos a enter. Os va a poner este aviso de que no hay un directorio de actualización. Esto es normal porque ya hemos subido los archivos nosotros. Y como veis, está realizando el proceso entero. En este punto, el 79% corresponde con el que os he mencionado antes, que es donde echa más tiempo, que al igual que antes le daré para adelante un poquito para no aburriros mucho. Como veis, el proceso ha finalizado correctamente. Os aparecen estos mensajes. Y si ahora vamos a nuestro foro, bueno, nos sale este mensaje porque no hemos eliminado la carpeta de instalación. La voy a renombrar en mi caso. Como veis, el foro está en la versión 3.2.2 y otro dato a señalar es el aumento de tamaño al pasar de una versión a otra, que es considerable. Este proceso de hacerlo por consola podéis aplicarlo también si tenéis que recurrir a la opción de
usar vuestro ordenador como servidor, es decir, pasar el foro a localhost. Pasando a localhost podéis también modificar el php.ini, pero si no queréis modificarlo y queréis hacerlo por consola, es básicamente el mismo proceso, aunque con algún pequeño cambio. Os voy a explicar más o menos cómo es. Tenéis que abrir el panel de control, como en el ejemplo de vídeo que os dejo en la descripción. Yo utilizo Champ, que tiene aquí su panel y ya tiene acceso a lo que es la línea de comandos. En este caso os aparece esto. Aquí tendréis que ir a la dirección donde tenéis el foro. Normalmente va a ser cchamp htdocs el directorio. En mi caso es otro. En mi caso es dhtdocs porque lo tengo en otro lado. Y aquí, como es bajo Windows, en vez de usar el comando ls para ver los archivos, podemos usar el comando dir. Viene siendo lo mismo, siempre os muestra los archivos y directorios que tenéis en la carpeta en la que estáis, y simplemente con el comando cd tenéis que ir al directorio que corresponda a vuestro foro. Y después, una vez en el directorio, es ejecutar el mismo comando que usamos anteriormente, es decir, php bbcli.php, actualizar y config.iml. Esto una vez que estéis en el directorio de instalación de vuestro foro. Básicamente el proceso es el mismo que os he explicado, pero en vez de usar el comando ls para ver los archivos, tenéis que usar el comando dir. Esto es porque es Windows y no Linux, simplemente es ese cambio. Todo el resto lo podéis hacer igual, y si veis que es muy complicado, pues podéis optar por modificar el archivo php.ini. Si modificáis ese archivo, yo os recomiendo que una vez que acabéis con la actualización lo volváis a poner como estaba. No es recomendable ponerle límites muy altos. Entonces, estas son las posibles soluciones que tenéis a ese problema. Siento que no sea más fácil, pero los hostings ya sabéis que bloquean a veces demasiadas cosas y no dejan muchas alternativas, y para este error solo hay estas. Espero que os haya servido de algo, y si tenéis alguna duda ponérmela en los comentarios e intentaré resolverla. E igualmente, si necesitáis que explique con más detalle alguna de las cosas que he mencionado en el vídeo, me lo ponéis también y no me enrollo más. Un saludo.